En este video vamos a ver dentro de la parte de electrodinámica cómo se resuelven circuitos dependiendo de los tipos de circuitos que hay. Las resistencias las podemos conectar de distinta manera. Hay muchísimas maneras de conectar resistencias. Nosotros nos vamos a abocar a lo que son las conexiones en serie, en paralelo y mixtas. Lo que se va a tener en cuenta es, más allá de que yo voy a tener varias resistencias conectadas en serie, en paralelo o en mixto, yo lo que voy a llegar es a obtener una resistencia equivalente a todo mi sistema. Esa resistencia equivalente es una única resistencia que lo que hace es no alterar la corriente total que circula por esa parte del circuito. O sea, si yo a una parte del circuito le hago una resistencia equivalente, la intensidad de corriente que pasa por ahí tiene que mantenerse. Ese es el fin de una resistencia equivalente. Acá tenemos un ejemplo. Este primer dibujo, yo tengo un borne A, un borne B, por el borne A entra la corriente y se va a distribuir y pasa por todas estas resistencias. Esta es una conexión mixta que tiene un montón de resistencias, es demasiado compleja. Lo que se va a hacer es, entre todo eso, vamos a ver igual circuitos más sencillos, ¿no? Pero lo que se hace es, a todas estas resistencias, se las reemplaza por una sola. Y se llega a obtener un sistema que va a ser de este tipo. El mismo borne A, entra la intensidad de corriente, tengo el borne B por donde sale, y yo lo voy a resumir, digamos, en una sola resistencia que va a ser equivalente a tener todo este sistema. No voy a alterar nada del sistema, pero lo voy a resumir en una sola. Aclaraciones. Lo que les decía recién, la intensidad de corriente va a ser la misma en todas partes del circuito, y la diferencia de potencial va a ser la suma de las diferencias de potenciales de cada aparato o sector que vaya a tener yo en mi circuito. Ahora vamos a ver caso por caso cómo sería. Una conexión en serie es tener en una misma línea, digamos, las resistencias que yo voy a analizar. Estos serían tres ejemplos. Si se fijan, podemos hacer una analogía, como hicimos para ver lo que era la diferencia de potencial. También podemos hacer la misma analogía con el tema del agua. Si yo tomo la línea, o sea, el conector, como una manguera por donde circula agua, tenerlo en serie sería que en la misma manguera yo tengo puestas todas las resistencias. ¿Ven que es una única línea? Entonces la intensidad de corriente va a atravesar, es la misma intensidad de corriente que va a atravesar a cada una de las resistencias. En este caso dobla la línea, pero sigue siendo una sola línea. Acá lo mismo, hace una S, pero sigue siendo una sola línea. Eso es tener las conexiones en serie. Yo acá les dibujé tres resistencias, pueden ser más o menos, es indistinto. Como les decía recién, son atravesadas todas por la misma intensidad de corriente. Esto tiene como contra que si una de las resistencias se abre, puede ser por ejemplo una lamparita que se quema, ¿sí? Recordemos lo que eran las lamparitas viejas que tenían el filamento por donde pasaba la intensidad de corriente, y eso es lo que levantaba temperatura y emanaba la luz. Si ese filamento se corta, deja de pasar la intensidad de corriente. Entonces, la contra que tiene es que me está abriendo el circuito. O sea que deja de pasar la corriente eléctrica por esa parte del circuito. Entonces, en serie tiene esa desventaja. Un ejemplo que se veía hasta hace poco en todas las casas, ahora por ahí cambiaron las tecnologías, pero sus padres se deben acordar, las lamparitas del arbolito de Navidad, que de repente dejaban de andar todas o todo un color, y era porque en esa línea alguna de las lamparitas se había quemado. Uno detectaba cuál era esa lamparita, la sacaba, la cambiaba y volvía a funcionar toda la guirnalda. Las resistencias equivalentes en un circuito en serie se calculan como la suma de todas las resistencias. Acá serían fórmulas. La resistencia en serie, la resistencia equivalente en un sistema en serie, sería la sumatoria, que es esa W acostada, de todas las resistencias. Vamos a ver cómo se deduce esto. Si yo tengo este sistema, tengo tres resistencias que están en serie. Dijimos que todas las resistencias van a estar atravesadas por la misma intensidad, entonces yo voy a llamar intensidad en serie a la intensidad que entró por acá, y va a ser lo mismo que intensidad en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Ahora, si yo pusiera un voltímetro desde el borne A al borne B y mido cuál es la diferencia de potencial,
La diferencia de potencial de todo el sistema en serie va a ser la suma de cada una de las diferencias de potenciales de las resistencias que forman mi sistema en serie. ¿Por qué? Porque cada una de las resistencias me va a consumir una parte de la corriente que está pasando. Entonces, si sumo las tres, me daría la diferencia de potencial total de un borne al otro. Según la ley de Ohm, teníamos que la diferencia de potencial era resistencia por intensidad. Si yo reemplazo, para la primera resistencia, la diferencia de potencial 1 va a ser resistencia 1 por intensidad 1, pero a su vez dijimos que intensidad 1 era la intensidad de todo el sistema en serie. Entonces lo escribo de esta manera. Lo mismo pasa con la resistencia 2, lo mismo con la resistencia 3. Es decir, en general, la diferencia de potencial de un sistema en serie va a ser la resistencia equivalente a todo mi sistema en serie por la intensidad del sistema. Estas tres, juntadas con esta fórmula, reemplazo la diferencia de potencial 1 por resistencia 1 por la intensidad en serie, reemplazo la diferencia de potencial 2 por esto, y la diferencia de potencial 3 por esto. Si se fijan, en los tres términos tengo la intensidad del sistema en serie, entonces la puedo sacar de factor común, y me queda entre paréntesis la suma de las tres resistencias. Si venimos a esta fórmula de acá abajo, me decía que la diferencia de potencial en serie era la resistencia en serie por la intensidad en serie. ¿Qué quiere decir? Que todo este paréntesis equivale a la resistencia en serie. Es lo que les decía al principio, de que la resistencia de un sistema en serie era la sumatoria de todas las resistencias del sistema. Si se fijan, lo que se puede corroborar cuando ustedes hacen estos cálculos, para saber si el resultado tiene lógica o no, es que la resistencia de un sistema en serie siempre tiene que ser mayor a cada una de las resistencias. Como es la suma de las tres, nunca puede darme un número menor que cualquiera de ellas. Si una es 10, otra es 8 y otra es 5, nunca me puede dar menor que 10, ¿sí? Porque va a ser la suma de las tres. Vamos a ver ahora lo que es la conexión en paralelo. Si yo estoy en un circuito en paralelo, lo que pasa acá es que se abren distintas ramas. Digamos que si yo tuviese una manguera, tengo bifurcaciones. Volviendo al ejemplo del agua, ¿sí? Yo inyecto agua en un borne, y al tener tres caminos por donde puede ir, va a ir por los tres caminos. No va por los tres con la misma intensidad, porque depende de qué resistencia tenga en cada tramo. La intensidad de corriente siempre va a elegir pasar por el lugar que menos resistencia lo ponga. Elige el camino más fácil. Entonces, no es que en estos casos que yo tengo tres resistencias, si entra una intensidad de corriente de 3 amperes, va uno por cada rama. No, no se divide en tres partes iguales. Se divide en tres partes, pero no son tres partes iguales. Ahora vamos a ver bien que no dan lo mismo. Pero en sí, lo que pasa es eso. De un borne al otro yo tengo distintas ramificaciones por donde va a ir mi intensidad de corriente. Eso es un circuito en paralelo. Se divide entonces la intensidad de corriente. Si yo tuviese este sistema, vendría una intensidad 1 hacia la resistencia 1, una intensidad 2 a la resistencia 2 y una intensidad 3 a la resistencia 3. En este caso, lo que va a pasar es que la resistencia equivalente de todo mi sistema en paralelo ya no va a ser la suma de las tres, sino que tiene todas estas fórmulas raras. Es la sumatoria, o sea, 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, y todo eso elevado a la menos 1. Vamos a ver de dónde sale. Hacemos de vuelta una deducción. Tengo este sistema, dijimos que iba una intensidad de corriente para cada resistencia, así que la intensidad de corriente total de mi sistema en paralelo va a ser la suma de las tres. No quiere decir que las tres sean iguales, acuérdense de eso. Si yo pongo en este caso el voltímetro de un borne al otro, la diferencia de potencial que mide es la total. Y la total va a ser lo mismo, esto sí se mantiene, ¿sí? La diferencia de potencial va a ser la misma por una rama que por otra que por la otra. Según la ley de Ohm, teníamos que diferencia de potencial es resistencia por intensidad, reemplazo para cada, despejo la intensidad de corriente, porque yo sé que la intensidad de corriente va a ser la suma de todas. Quedaría diferencia de potencial sobre resistencia. Si yo me fijo para cada una de estas tres resistencias, que es mi ejemplo,
sería diferencia de potencial 1 sobre resistencia 1. Y dijimos que la diferencia de potencial se mantiene siempre constante por cualquiera de las ramas. Entonces voy a reemplazar en estas tres fórmulas la diferencia de potencial de cada resistencia por la diferencia de potencial total de mi sistema en paralelo. A su vez, en general, siempre sabemos que se tiene que cumplir la ley de Ohm, así que la intensidad para todo mi sistema en paralelo es igual a la diferencia de potencial del paralelo sobre la resistencia en paralelo. Nosotros juntamos estas tres ecuaciones y las reemplazamos en la ecuación de la intensidad, hacemos la suma de estas tres cosas. De vuelta son tres términos, donde en este caso lo que se me repite es la diferencia de potencial del sistema en paralelo. Lo voy a sacar de factor común y me termina quedando dentro del paréntesis 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más la cantidad de resistencias que tengo. Si lo juntamos con esta última ecuación y las igualamos, la diferencia de potencial se me repite en los dos términos, en los dos miembros, perdón. Así que lo puedo simplificar. ¿Qué me termina quedando? Que 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo va a ser igual a todo este paréntesis. Acá no terminé de despejar, porque a mí lo que me interesa es saber cuál es la resistencia en paralelo, no 1 sobre la resistencia en paralelo. Entonces tengo que buscar invertir esta fracción. Recordemos que para invertir una fracción lo que se hace es elevarla a la menos 1, pero si lo hago de un lado del igual lo tengo que hacer también del otro. Así que agrego de los dos lados el menos 1 del exponente. Si resuelvo 1 sobre resistencia en paralelo a la menos 1, me queda pasada para arriba la resistencia del paralelo. Y ahí llegamos a la ecuación. En este caso, toda esta cuenta va a ser un número chico, ¿sí? Y la resistencia total va a ser siempre más chica que la resistencia más chica que yo tenga en el tramo en paralelo. Esto es una cosa que es importante para después poder corroborarlo, así sé si, por lógica, el ejercicio me está dando bien o no. Vamos a ver un caso de mixtos. Una conexión mixta es combinar conexiones en series con conexiones en paralelo. Este es un ejemplo. Tengo dos resistencias, la resistencia 1 y 2 en paralelo, y luego una resistencia 3 que va a estar en serie con ese paralelo. Lo que tengo que hacer siempre primero es resolver los paralelos. Voy a hacer una resistencia equivalente a el tramo que está en paralelo. Como están en paralelo, voy a llevar a este sistema a que me quede así. Y me van a terminar quedando dos resistencias en serie. Luego voy a resolver este sistema en serie. ¿Cuánto va a ser la resistencia en paralelo? La resistencia en paralelo, recordemos que era 1 sobre la resistencia 1 más 1, o sea, la sumatoria esta, a la menos 1. Si tengo los datos, hago el cálculo, me va a dar un valor de tantos ohm. Ahí tengo la resistencia en paralelo, y luego voy a resolver la serie de la resistencia esta, equivalente al paralelo, con la resistencia 3. Recordemos que en serie se hacía la suma, ¿sí? Me va a terminar quedando entre estas dos una única resistencia total, que me resuelve todo el circuito mixto. Y en este caso va a ser la suma de la resistencia que me dio del equivalente del paralelo, más la resistencia 3. Vamos a hacer un ejercicio con números, así se entiende mejor. Tenemos tres resistencias de 20, 30 y 50 ohm. Tengo que calcular cuál sería la resistencia equivalente si el sistema fuera una conexión en serie, y luego si fuera en paralelo. Si yo tuviese las tres en serie sería este tipo de dibujo. ¿Qué es lo que voy a hacer? En serie sé que la resistencia equivalente es la suma de las tres resistencias, así que hago la suma y me da 100 ohm. Acá podemos corroborar que la resistencia total, la resistencia equivalente, me dio mayor que cada una de esas tres, me dio mayor a 20, mayor a 30, mayor a 50. Si las tuviese en paralelo sería este ejemplo. La fórmula en paralelo sería esto, hago 1 sobre 20, más 1 sobre 30, más 1 sobre 50, y ese resultado lo elevo a la menos 1. Me termina dando 9,67 ohm. Fíjense que acá corroboramos que la resistencia equivalente, dijimos que tenía que ser menor a la menor de las resistencias, la menor es 20, y esto me da 9,67 que da menor, así que tiene lógica. ¿Qué pasa si tuviésemos una conexión mixta con estas mismas tres resistencias? Sería este ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Primero resuelvo el paralelo, como 1 sobre 30 más 1 sobre 50, y eso a la menos 1, y luego voy a resolver la serie, que sería entre la resistencia de 20 y la equivalente del paralelo, haciendo la suma porque es en serie y me da la resistencia total.
corroboramos las dos cosas que son importantes de corroborar por paralelo y por serie, y termina el ejercicio.